exhortaciones que el apóstol Pablo hace al final de la primera carta a los tesalonicenses son exhortaciones muy breves, pero son profundamente prácticas. Desde mi punto de vista, son una guía perfecta para la vida cotidiana dentro de la iglesia del Señor. Ya consideramos 2 en las lecciones pasadas y en esta mañana vamos a considerar 3 de ellas también igualmente importantes. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice de la siguiente manera: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Hermanos, en estos versículos encontramos no solamente mandamientos, encontramos aquí llamados que Dios ha hecho al creyente, un llamado en el cual se expresa de una manera clara la forma de vida en que un cristiano de maduro debe de vivir. Yo le he titulado esta lección 3 llamados para el creyente fiel. 3 llamados. Y Pablo, hermano, nos está diciendo cómo debe de lucir una fe viva cuando se enfrenta a los conflictos, cuando se enfrenta a las pruebas, a las emociones o a las decisiones de la vida. A través de estas exhortaciones, a través de estos llamados, podemos nosotros encontrar una guía para cómo enfrentar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son estos 3 grandes llamados que vimos? ¿Cuáles son estos 3 grandes llamados a los cuales Pablo nos exhorta? Bueno, el primero de ellos es el llamado a responder al mal con el bien. El llamado a responder al mal con el bien. Pablo dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno. Pablo, hermanos, comienza con esta exhortación y lo hace con una palabra muy importante que quisiera enfatizar. Él utiliza la palabra mirad. Mirad. Y esta palabra, hermanos, nos enseña que no es simplemente una recomendación lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo está dando una advertencia, y una advertencia que implica vigilancia constante. Es como si Pablo estuviera diciendo: cuidado con esto. Pongan atención a esto. No descuiden este aspecto tan importante en la vida de la iglesia. Y es que lamentablemente en el corazón humano existe una inclinación natural. Existe una tendencia en las personas a devolver el mal recibido. Por lo general, así sucede. Cuando alguien hiere, cuando alguien ofende, cuando alguien actúa injustamente, lo más espontáneo es reaccionar de la misma manera en contra de esa persona. Me gritó, yo le grito. Me ofendió, yo le ofendo. Me golpeó, yo le golpeo. Por lo general, el ser humano actúa de esa manera. Dice Pablo: tengan mucho cuidado de que esta clase de cosas no sucedan dentro de la iglesia. Miren, estén atentos, pongan atención, que nadie actúe de esta forma. Sí, hermanos, eso no debe de caber en la vida de una congregación. Y es que el Evangelio no solamente debe de cambiar lo que nosotros creemos. El Evangelio también debe de cambiar la manera en que nosotros respondemos. Desde el momento en que nosotros decidimos seguir a Cristo, entregar nuestra vida a Él, obedecimos al Evangelio y el Señor perdonó todos nuestros pecados. En nuestra mente, en nuestro corazón debe de haber un firme propósito a vivir de una forma diferente a como lo hacíamos antes, a vivir de una manera diferente a como lo hace el mundo, a vivir conforme el Señor Jesucristo nos instruye en su palabra. Él ha dejado una guía perfecta para que andemos en ella. Él nos enseña cómo debemos de vivir. Y entre esas formas, entre esas cosas que deben de ser parte de nuestra vida integral, está precisamente el llamado a responder al mal con el bien. Así debemos de ser nosotros. Y el apóstol Pablo, hermanos, si se fijan, no dice simplemente traten de no hacerlo.
traten de no devolver mal a las personas. Pablo dice, hermanos, ninguno pague a otro mal por mal. Y esto podemos ver aquí es un llamado para todos. Es un llamado colectivo. La iglesia entera debe de cuidar este principio. No es solamente un asunto individual. Tenemos que mirar, tenemos que estar cuidando que ninguno entre nosotros tenga esta clase de actitud, que trate de tomar represalias o ser vengativo hacia las cosas que le acontecen. Hermanos, es una cultura, diría yo, espiritual, que debe de caracterizar a todo el cuerpo de Cristo Jesús. Y esto armoniza con la enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo cuando Él anduvo aquí en la tierra durante su ministerio. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 44, dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a todos los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí vemos, hermanos, que el cristiano no debe de responder en base a un impulso natural. El cristiano siempre debe responder como una persona que ha sido transformada por Dios. El cristiano debe de responder ante este tipo de situaciones y ante este tipo de personas como una persona cuyo carácter es como el de Cristo Jesús, su Maestro. Así debemos de responder. Y si se fijan, el apóstol Pablo, siguiendo la misma línea de enseñanza de Cristo Jesús, no se queda simplemente en lo negativo. Pablo no solo dijo, no paguéis mal por mal, que no debemos de hacerlo. Pero Pablo avanza también hacia la parte positiva. Y Pablo dice, antes, seguid siempre lo bueno. Y la palabra seguir tiene la idea de perseguir activamente, como alguien que corre tras algo con mucha determinación. Dice, seguid siempre lo bueno. Es decir, hermanos, que el creyente no solo evita el mal, pero el creyente busca intencionalmente hacer el bien, incluso cuando es tratado injustamente. Aun cuando a veces dentro de nuestro corazón como que por ahí surge una llama de querer devolver ese trato injusto de la misma manera. Aún en esas situaciones somos llamados a hacer bien, a devolver bien cuando se nos hace mal. Dice en Romanos capítulo 12, verso 21, dice el apóstol Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí, hermanos, podemos ver una verdad espiritual muy importante. Podemos ver que cuando respondemos con mal, el mal nos vence. Me ofendió, yo te ofendo también. Me trataste mal, yo también te trato mal. Entonces, cuando hacemos así, dice Pablo, somos vencidos por el mal. Pero cuando respondemos con bien, nosotros vencemos el mal. Y de eso se trata, que aprendamos a vencerlo. Y solamente haciendo de esta manera, actuando de esta forma, es que podremos lograr ese triunfo sobre el mal. El mal tiene una forma de reaccionar en cadena. Alguien hiere, el otro responde, y luego este vuelve a responder, y es un cuento de nunca acabar. Lamentablemente así es. Pero el creyente, guiado por el Espíritu, él rompe ese ciclo. Y no porque sea débil, hermano, sino porque es una persona que ha sido transformada por la palabra de Dios, que tiene control de sus impulsos, que tiene dominio propio, que sabe que esa no es la forma correcta de tratar ningún asunto, ningún problema, ninguna injusticia. Y él actúa conforme al conocimiento que Dios le ha dado.
Pero volviendo a lo que dice Pablo en este verso 15, primero a los Tesalonicenses, Pablo amplía el alcance de este llamado. Y él dice, seguid siempre lo bueno, dice, unos para con otros y para con todos. Y aquí vemos también algo muy interesante, que este mandamiento se aplica primeramente dentro de la iglesia, donde pues estamos continuamente y a quien Pablo escribe particularmente la carta. Sí, y es que en la convivencia frecuente es donde inevitablemente a veces pueden suscitarse ciertos roces entre nosotros. Puede ser que en esa convivencia pueda surgir algún malentendido o pueda darse alguna falla de algún hermano o de alguna hermana. Y entonces, hermanos, ahí es donde este mandato se vuelve más real. Deja de ser teoría y se convierte en algo que debemos aplicar en la práctica. A veces sucede, hermanos, entre nosotros que por ahí, en alguna casa, en alguna charla, por ahí sale algún comentario. A veces hablamos un poquito de más y decimos cosas tal vez que no debemos de decir. Y no falta alguien por ahí que se ofenda. A veces por ahí, ¿verdad? Las familias se juntan y los niños por ahí andan jugando y no falta por ahí alguien que se pelee entre los niños, o ya le hizo algo, ya le golpeó al niño, al hermano, ya se dijeron algo los jovencitos, y por ahí puede surgir algún resentimiento, alguna enemistad entre familias. A veces pasa que inconscientemente no nos damos cuenta que alguien por ahí nos extiende la mano y no lo vemos y no lo saludamos, y el hermano se ofende porque no le saludó. Pasan, esas cosas suceden. A veces por ahí se juntan 2, 3 familias y alguien dice, no me invitaron. No me invitaron. Y entonces salen esas raíces de amargura por ahí, esos sentimientos negativos, esas ofensas, y puede ser que surja el deseo de actuar de la misma manera. No me saludó, yo no lo voy a saludar. No me invitó, no lo vuelvo a invitar. ¿Sí? Su niño le pegó al mío, la otra le pegas tú. No te dejes, dale, tú también dale de la misma manera, así como él te pegó, pégale. Y surge lamentablemente ese carácter carnal que nos distinguía cuando estábamos en el mundo. La palabra de Dios nos dice que no actuemos así. El apóstol Pablo nos exhorta a no devolver mal por mal, sino a hacer bien a todos. Y esto es, repito, algo muy básico dentro de la iglesia, donde continuamente estamos juntos nosotros. Pero también, dice el apóstol Pablo, hacia todos. Y aquí incluye a aquellos que no comparten nuestra fe. Al vecino, al compañero de trabajo, al amigo, al conocido. Incluso aquellos que pueden tratarnos injustamente. También hacia ellos aplica este principio de hacerles bien. Hermanos, responder con bien no significa que aprobamos el mal. No quiere decir, hermanos, que ignoramos la injusticia. Eso es obvio. Me trató mal. Pero el punto aquí es que aprendamos nosotros a reaccionar con un corazón gobernado por Dios. A veces hay que aprender a sufrir ciertos agravios. Hay que aprender a pasar por alto ciertas ofensas.
Y hay que aprender a hacer bien aún cuando nos traten mal. Pero otro llamado también muy importante que hace el apóstol Pablo para todos nosotros es el llamado a vivir en gozo constante. Dice el verso 16, estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Y este mandato, hermanos y amigos, es un mandato sorprendente. Y es sorprendente porque Pablo no dice estad gozosos cuando todo vaya bien. Pablo no dice estén gozosos cuando las circunstancias de su vida sean favorables. No dice así. Él dice estad siempre gozosos. Siempre. Y es que Pablo no está hablando de una simple emoción pasajera como la que comúnmente viene a nuestra mente cuando oímos la palabra gozo o regocijo o felicidad. Pablo está hablando de algo más profundo. El gozo al que somos exhortados es un gozo que no depende de lo que sucede allá afuera, sino más bien de lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Ese gozo no depende del trabajo, no depende de la salud, no depende de una vida de bonanza. Depende de algo que hay en nuestro corazón. La fuente del gozo está dentro, no está afuera. Y a eso es a lo que somos nosotros exhortados. En la primera a los tesalonicenses, en esta misma carta, pero al principio, en el versículo 6 del capítulo 1, Pablo dijo lo siguiente. Dijo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Yo quiero que noten, hermanos, cómo aquí la palabra tribulación y la palabra gozo aparecen juntas. Los tesalonicenses poseían ambas cosas. Estaban en una situación de persecución, de aflicción, de tribulación, dice Pablo, pero a la vez tenían gozo. Pero yo quiero que noten qué clase de gozo. Dice el gozo del Espíritu Santo. Sí, hermanos, humanamente hablando, cuando hay aflicción, lo que surge es la tristeza. Cuando hay aflicción, viene la ansiedad, viene el desánimo. Pero el creyente ha sido provisto de una fuente de gozo distinta a la fuente de gozo que tiene el mundo. Nosotros tenemos algo que provee nuestra vida, una alegría que las circunstancias adversas no pueden arrebatar. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice Pablo también, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y yo quiero que noten y subrayen esta expresión, regocijaos en el Señor. El mundo lamentablemente tiene otra clase de regocijo. Nosotros tenemos un regocijo en el Señor. Es el gozo del Espíritu Santo. Sí, y esto es muy importante. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Es el resultado de saber quién es el Señor, de lo que Él ha hecho por nosotros y de la esperanza que tenemos puesta en Cristo Jesús. El creyente puede perder muchas cosas en esta vida, pero hay realidades que van a permanecer siempre firmes en Él. Por ejemplo, que Dios sigue siendo fiel. Podemos perderlo todo, pero Dios sigue siendo fiel. Nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Nada podrá separarnos del amor de Él. Nada puede arrebatárnosla. Nuestra esperanza es eterna en el cielo. Este mundo es imperfecto. En este mundo hay dolor, hay sufrimiento, hay lágrimas.
Pero nuestra esperanza no es aquí en este mundo, es en el cielo. Allá no va a haber clamor, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber nada de estas cosas que en esta vida nos quitan la alegría y el gozo. Por eso, hermanos, en nuestro corazón debe de estar siempre viva esta fuente para que podamos, a pesar de todas las cosas difíciles, mantener ese gozo del cual habla el apóstol Pablo. Esto no significa negar la tristeza. Ahorita hablábamos, el hermano Carlos explicaba en el estudio que a veces es necesario llorar y sacar esos sentimientos, ese dolor del corazón. El llanto a veces ayuda a limpiar el alma. Y es cierto, hermanos, somos seres humanos y Dios ha puesto ese tipo de emociones en nosotros. Pero la Biblia, hermanos, no nos llama a fingir emociones. Hay momentos de llanto, hay momentos de quebranto, hay momentos de lucha, pero el gozo cristiano coexiste con estas realidades. El hecho de que experimentemos dolor por una pérdida, por una enfermedad, por la falta de empleo, etcétera, no quiere decir que ese gozo se va a perder. Estas cosas, hermanos, que menciona la Escritura, siempre deben de estar produciendo en nosotros esa alegría, ese regocijo. Es una certeza interna de que Dios está presente y es una certeza de que Dios está obrando constantemente en nuestras vidas. Y aun cuando pasen estas cosas, Dios sabe por qué. Dios sabe. Además, este gozo no es opcional. Yo aquí que es un mandamiento. Estad siempre gozosos. Y eso nos enseña que el gozo también es algo que se cultiva. El gozo no es algo que simplemente aparece ahí por casualidad. El gozo, hermanos, es algo que se alimenta al enfocar nuestra mente en Dios y en todas sus promesas. Cuando constantemente meditamos y leemos en la Biblia y prestamos atención y reflexionamos en lo fiel que es Dios y en las muchas bendiciones que tenemos a través de Cristo Jesús y en esas bellas promesas, esas promesas eternas que Él nos ha hecho, entonces eso va a alimentar, va a hacer crecer, va a fortalecer nuestro gozo día con día. Así que manifestar esta clase de gozo es muy importante porque nos ayuda a seguir adelante en esta vida espiritual. Pero también, hermanos, estad siempre gozosos. Es algo muy importante porque también esto impacta en la vida de los que nos ven, de los que nos conocen, de los que saben que somos cristianos. Sí, porque una vida constantemente de quejas no es bien vista. Que nosotros siendo cristianos seamos quejumbrosos, eso debilita a los que están a nuestro alrededor. Que siempre estemos lamentándonos por las cosas que nos suceden. Van a decir, pues, ¿qué clase de fe tienes? ¿En qué Dios crees? ¿Qué clase de cristiano eres tú? En cambio, cuando una persona, a pesar de los problemas que tiene, de las dificultades, de las pérdidas, de las enfermedades, de todas las cosas negativas que pasan en este mundo, nos ven fuertes, nos ven sólidos y nos ven con el gozo del Espíritu Santo, el gozo del Señor, eso anima a los demás. Eso edifica a las personas. El gozo del cristiano es un testimonio visible de que su confianza está bien puesta en el Señor. Dice en Nehemías capítulo 8 versículo 10: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza.
Y subrayen esta expresión porque es la pura verdad. El gozo de Jehová, el gozo del Señor, el gozo del Espíritu es nuestra fortaleza. Así que esto es algo que nunca debe de faltar en nosotros. Debemos estar siempre gozosos, dice la palabra de Dios. Pero otro llamado más al cual nos exhorta el apóstol Pablo es el llamado a una vida de oración. Dice el versículo 17, orad sin cesar. Un pasaje muy pequeño, pero con una gran enseñanza, muy práctica para todos nosotros. No es casualidad, hermanos, que este llamado esté aquí. La vida cristiana no puede sostenerse sin oración. Podemos tener buenas intenciones, buenos deseos, incluso mucho conocimiento de la palabra, pero si no hay oración, todo se debilita. Todo. Por eso el texto dice, hermanos, orad sin cesar. Pablo no solo dice oren, dice háganlo sin cesar. Es decir, una vida de oración constante. Eso es lo que necesitamos hacer para poder perseverar. Es un llamado a la constancia, a la perseverancia, a no descuidar este aspecto fundamental. En Lucas capítulo 18, verso 1, el Señor Jesucristo dijo, o dice aquí, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús sabe que esta es una necesidad que nosotros tenemos. Y lo explicó de muchas maneras, aún usando parábolas, para que seamos diligentes en la oración, para que no nos cansemos de orar a Dios. En Efesios capítulo 6, verso 18, dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que este mandato igualmente no es algo secundario, no es algo trivial, es sumamente necesario en la vida de todos nosotros. La constante oración es parte de la vida del creyente fiel. ¿Y por qué es tan importante orar? Tal vez alguien se pregunte entre nosotros, ¿por qué? ¿Por qué es tan necesario hacerlo constantemente, sin cesar, como dice aquí el apóstol Pablo? Bueno, porque la oración nos mantiene cerca de Dios. Entre más ore usted, más cercano está a su presencia, a Él. Porque nos ayuda a ser dependientes del Señor, a evitar la autosuficiencia, a confiar plenamente en el Señor, porque la oración nos permite encontrar paz en medio de la ansiedad. Cuando somos agobiados por las preocupaciones, por los problemas, orar a Dios produce paz, porque la paz nos da fortaleza cuando somos tentados. Porque la oración, hermanos, dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso hay que orar. Porque nos ayuda también a ser agradecidos. La oración es el medio por el cual vivimos siempre conectados con Dios, fortalecidos en Dios, guiados por la voluntad de nuestro Dios. La oración nos acerca mucho y nos ayuda a seguir adelante en la vida espiritual. Un creyente que deja de orar es un creyente que empieza a vivir confiado en sí mismo, a querer resolver todo por sí mismo. Es un creyente, hermanos, que pierde su dependencia de Dios, y eso se va a ir reflejando en su vida personal, y va a ser evidente, va a ser obvio inclusive para las personas que le conocemos. Muchas veces ese hermano, esa hermana se vuelve más ansioso, porque
deja de echar sus cargas sobre el Señor y trata por sí mismo de llevarlas en sus espaldas. Y llega un momento en que no soporta, en que no puede, y se llena de ansiedad, de temores, porque no está orando, no está depositando su carga sobre el Señor. Quiere hacerlo él mismo. Una persona que deja de orar es una que no busca la dirección de Dios en su vida. Y por lo tanto, al no buscar la dirección de Dios, suele actuar impulsivamente. Suele actuar guiado solamente por su criterio. Porque no busca a Dios. Una persona que no ora se vuelve más débil ante la tentación. Porque no ora. No platica con Dios acerca de sus luchas, de sus pasiones, de las cosas que le acechan. No lo pone en las manos de Dios, no pide la ayuda de Dios. Se vuelve débil y más fácilmente cae en la tentación. También se vuelve más orgulloso, más autosuficiente. Se le suele ver más frío espiritualmente porque no ora a Dios. No ora. Pierde gozo, pierde paz y su relación con Dios se vuelve más distante. Sí, hermanos. De ahí la necesidad de orar siempre. De orar sin cesar. La oración es vital en la vida de todo creyente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo orar sin cesar en la práctica, en la vida diaria? Una cosa que podemos todos hacer es establecer momentos definidos de oración en nuestro diario vivir. Ustedes recuerdan al profeta Daniel. Él tenía ciertos momentos, 3 veces al día él oraba a Dios y abría las ventanas de su habitación mirando hacia Jerusalén y oraba a Dios. El Señor Jesucristo también hacía esto mismo. Dice allí en Marcos 1, versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba el Señor. Entonces, nosotros también podemos orar de la misma manera. A lo mejor al comenzar el día, antes de dormir, o en momentos específicos donde podamos nosotros concentrarnos y platicar con Dios. Tener momentos definidos en los cuales nosotros nos ejercitamos en la oración. Momentos para hablar con Dios, para contarle de las cosas de nuestra vida, para darle gracias, para pedir su ayuda y su fortaleza. Todos podemos establecer momentos en los cuales podemos orar y hay que hacerlo, definitivamente. Pero creo, hermanos, que dentro de este mandamiento cabe también muy bien el hecho de incluir a Dios en todo lo cotidiano. Sí, y yo me refiero aquí con el hecho de no limitar la oración a momentos formales. Porque a veces es difícil en nuestro diario vivir, con las actividades, el trabajo, poderlo hacer de manera formal. Lo hacemos tal vez en las mañanas, en las noches, de una manera más específica, más establecida. Pero yo digo, en lo cotidiano, en nuestras actividades diarias, podemos constantemente en nuestra mente estar acudiendo a Dios, estar hablando con Dios, estando agradeciendo a Dios, pedir dirección a Dios, expresarle preocupaciones a Dios, mientras va manejando su troca, hermano, hermana, hermanos, aquí todos son troqueros varones. Usted puede ir hablando con Dios. Mientras usted, hermana, tal vez está en su casa haciendo ciertos quehaceres, usted puede
estar hablando con Dios. Podemos, sí. Dice el salmista David, Salmos 55, 16 y 17, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Dios nos oye. Dios escucha nuestras peticiones, nuestros clamores. Él presta atención a sus hijos. Y hay que hacerlo, hermanos, todo el tiempo. Y hay que aprender a llevar todo a Dios en oración. No solamente las cosas grandes, que a veces lamentablemente pensamos que solo en ese tipo de situaciones se amerita orar. Muchas veces tenemos la idea de que la oración es solo para momentos críticos. Cuando el doctor nos da el diagnóstico de una enfermedad grave, ahora sí hay que orar. O cuando estamos en una crisis familiar, o cuando vamos a tomar una decisión muy importante, entonces hay que orar. Y esto es un error. Hay que orar en esos momentos, claro que sí, pero no es exclusiva la oración para momentos de emergencia. La oración no es el 911 de los cristianos para solamente momentos especiales, algo urgente, entonces vamos a orar. No es así. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. Hay que llevar todo a Dios en oración. Dice otra vez Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, que no hay nada demasiado pequeño como para llevarlo a Dios en oración. Estas reuniones de oración que tenemos nosotros han sido de mucha bendición para la iglesia. Y yo veo a los niños haciendo peticiones en estas reuniones. Y toda clase de peticiones escuchamos. A veces dicen, yo pido a Dios que me ayude porque esta semana voy a tener exámenes en mi escuela. Y uno podrá decir, por un examen va a pedir la oración. Bueno, dice, por nada estéis afanosos. Tal vez a los niños les preocupa, ¿verdad?, esa situación porque gran parte de su vida es la escuela, los estudios. Y ellos piden a Dios oración. ¿Está mal? No. Está bien. Qué bueno que lo hacen. No hay cosa pequeña que no podamos nosotros llevar a Dios en oración. Cuando solo acudimos a Dios en lo grande, hermanos, perdemos la oportunidad de desarrollar esa relación cercana y constante con nuestro Dios. Pero cuando lo incluimos en todo, en las cosas grandes, pero también en las cosas pequeñas, entonces nuestra fe se vuelve más viva, se vuelve más real, se vuelve más fuerte. Nuestra relación con Dios se fortalece. Nuestra fe, hermanos, se va a hacer una fe más consistente que nos va a ayudar a perseverar de una mejor manera en la vida cristiana. Así que, en conclusión, estos 3 llamados no son simplemente ideas aisladas, son el retrato de una vida verdaderamente entregada a Dios. Cuando estos 3 aspectos están presentes, nuestra fe, queridos hermanos, deja de ser solo palabras y se convierte en una vida firme y en una vida transformada por Dios. Pero hay que devolver bien cuando recibimos mal. Hay que aprender, hermanos, que es necesario estar siempre, siempre gozosos, con ese gozo del Señor y del Espíritu Santo en sus promesas y sus bendiciones. Y hay que aprender a estar orando constantemente, a orar sin cesar a Dios por todas las cosas. Así que esta ha sido la enseñanza para esta mañana.
Ojalá nos ayude en nuestra vida espiritual, nos ayude a ser mejores para gloria de Dios. Y queremos invitar a los amigos que no han obedecido al Evangelio, si en esta mañana hay alguno entre nosotros que esté decidido ya a venir a Cristo, a entregar su vida al Señor, pues a que lo haga, que no se detenga, que no se vaya a casa con ese deseo nada más y con esa frustración de no haberlo hecho. Hoy tiene usted la oportunidad. Acepte a Cristo de todo corazón, confiese su fe en el Señor y sea bautizado para que reciba el perdón de sus pecados. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera venir a Jesús? Si hay alguna persona, puede manifestarlo alzando su mano. Bien, la invitación sigue en pie. Vamos a cantar un himno y a través de este himno le reiteramos la invitación que Jesús le hace el día de hoy. Gracias a todos por su atención y que Dios les bendiga.